Vamos a dar continuidad a nuestro ciclo de seminarios tecnológicos. En esta vez tenemos la participación del ingeniero Alejandro Klaus, quien va a tocar el tema control de la contaminación en aceites hidráulicos. Voy a dar un breve resumen sobre la trayectoria del ingeniero Klaus. Él es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría de Administración de Empresas en el Stuttgart Institute of Management and Technology de Alemania. Tiene 8 años de experiencia en tecnologías del control de movimiento, hidráulica, neumática, conductores de fluidos y filtración. Asimismo, es representante de Parker Hannifin para Perú y Ecuador. Vamos a aprovechar toda la experiencia que tiene nuestro expositor del día de hoy. Tenemos alumnos de mecánica de mantenimiento acá en el auditorio central, alumnos de mecánica de mantenimiento de controles industriales, ¿verdad? Así es, entonces vamos a aprovechar toda la experiencia de este señor que conoce bastante. Luego de la presentación va a viajar, tiene una asesoría que realizar fuera de Lima, así que vamos a tratar de optimizar el tiempo y, como le digo, aprovechemos toda la experiencia de este señor. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor, para que dé inicio a su presentación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por asistir el día de hoy. Ya me presentaron, mi nombre es Alejandro Klaus, soy ingeniero mecánico y tengo 8 años de experiencia en el control de movimiento, ¿no? Tecnologías de hidráulica, neumática, conductores de fluidos, filtración, etc. Yo represento a la empresa Parker Hannifin. Algunos de ustedes han de repente visto en sus experiencias o oído hablar de la empresa Parker. Parker es líder en esto, ¿no? Líder en el control de movimiento y maneja todas estas tecnologías. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación, una charla técnica del control de contaminación. La agenda es la siguiente. Brevemente, muy somero, quién es Parker, quién es la empresa que está atrás de estas tecnologías. Vamos a hablar del principio de la contaminación, ¿no? Cuáles son los principales contaminantes, los fuentes y tipos de contaminantes, los estándares de limpieza de fluido, cómo decimos que un fluido está tanto más limpio o tanto más sucio que otro. Vamos a hablar de los rangos de los medios filtrantes, de los tipos y ubicaciones de los filtros, de los elementos filtrantes y del análisis de los fluidos. Si tienen alguna pregunta en algún momento, no duden en levantar la mano y hacer su pregunta, su consulta. Gracias. O si quieren compartir alguna experiencia, tienen alguna curiosidad, o de repente si piensan que estoy yendo muy rápido y quieren detenerse con más detalle a que les desarrolle más un determinado tema. Bueno, Parker es una empresa originalmente americana, es una empresa que fue fundada en 1920 aproximadamente, que maneja estas 4 tecnologías. Maneja la hidráulica, que es el control de movimiento con aceite a presión, ¿no? Como un cargador frontal, Caterpillar, ¿no? Se mueve la pala, el cucharón delantero, básicamente con aceite a presión, ¿no? Automatización neumática es lo mismo, pero con aire comprimido. Se comprime el aire a través de un equipo que se llama compresor y con esa presión se usa, al igual que la hidráulica, la ley de Pascal, presión igual fuerza sobre área, se ejerce esa presión sobre una determinada área para poder obtener una fuerza de movimiento. Y los productos complementarios a esto, que son todo lo que es mangueras, ¿no? Que son los conductores de fluidos, instrumentación, filtración, etc., ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar que es la contaminación de los aceites hidráulicos, pertenece pues a la hidráulica, a la hidráulica, pero nosotros lo trabajamos dentro de la gama de filtración. Yo quería comenzar con esta anécdota, y es algo que en los 8 años de experiencia que tengo visitando a clientes en hidráulica, porque nosotros somos especialistas en hidráulica, no hay empresa a la que yo haya visitado que no tenga problemas de contaminación de aceite. La contaminación de aceite representa al 75% de las fallas de los sistemas hidráulicos. Es bastante, ¿no? Los sistemas hidráulicos son caros. Una bomba hidráulica estándar puede costar entre $2.000 y $5.000, ¿no? Un filtro puede costar entre $50 y $200 de repente, ¿no? Y muchas veces en las empresas se encuentra que los técnicos de mantenimiento
los compradores, los almaceneros, quieren ahorrar en filtros sin darse cuenta que están yendo en contra de la vía del sistema hidráulico. Esto es lo que yo le quiero dejar acá en esta presentación, que tengan la conciencia de la importancia de controlar la contaminación. No es simplemente poner un filtro, sino les vamos a explicar más o menos cómo hacer una metodología más completa, ¿no? Que básicamente es esto. Empieza por el diagnóstico. ¿Cómo sabes qué sistema debes usar o qué tanto debes controlar tu contaminación? Primero hay que hacer un diagnóstico del sistema. ¿Qué tan sucio está? ¿Por dónde están entrando los contaminantes? ¿Cuáles son los contaminantes? De repente hay un sistema que tiene problemas con polvo, de repente hay otro sistema que tiene problemas con agua, de repente hay otro sistema que tiene problemas con desgaste interior con partículas ferrosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico del sistema. Lo segundo, hay que hacer una terapia. ¿Qué es la terapia? Es ponerle sistemas que controlen los contaminantes. Los contaminantes siempre van a existir y siempre se van a seguir generando. Vamos a ver más adelante por dónde entran los contaminantes y cuáles son los contaminantes. Entonces, como si fuera un doctor al sistema, hay que darle una terapia, ponerle ciertos medicamentos. Y sistemas preventivos son sistemas o metodologías o procedimientos para prevenir que entren más contaminantes, ¿no? A mí me gusta mucho hacer la analogía del sistema hidráulico con el cuerpo humano. El sistema hidráulico es como el cuerpo humano, nuestros brazos son los actuadores, los cilindros, y el aceite es la sangre del sistema. Pero a diferencia de nosotros, cuando nosotros nos enfermamos, sentimos un dolor de cabeza, sentimos, qué sé yo, fiebre o una presión elevada, ¿no? Eso se siente. Las máquinas no sienten nada, por eso hay que monitorear en las máquinas las condiciones. Hay que monitorear la suciedad, hay que monitorear las presiones, las temperaturas, poner sistemas de alarmas. Entonces, en la contaminación es lo mismo, ¿no? Hay que tener un sistema que controle la contaminación o que mida cómo está el aceite, que es la sangre del sistema, durante el tiempo. ¿Cuáles son los principales problemas que causa una contaminación excesiva? Pérdida de producción, ¿no? Una máquina, por decir un cargador frontal, que podía cargar en 2 segundos la pala y moverla y girarla con 1 segundo más, de repente por tener un problema de contaminación ya hay componentes desgastados y ese ciclo de trabajo toma más tiempo. Eso es una pérdida de producción. Reemplazo de componentes costosos, por supuesto. Por un problema de contaminación se pueden deteriorar los componentes hidráulicos más rápido. Como les decía, en los 8 años que yo tengo experiencia en esto, no hay una sola empresa a la que yo haya visitado que no tenga problemas con el aceite hidráulico. A veces no se dan cuenta, a veces en algunas ocasiones es más crítico que otros, pero siempre hay problemas. Reemplazo frecuente de fluido, ¿no? El fluido es costoso, no solamente comprar aceite hidráulico nuevo, sino desecharlo. Hay que pagarle a una empresa para que se lleve el aceite. Y bueno, incrementar los costos de mantenimiento, el personal, la mano de obra de los técnicos involucrados en hacer el mantenimiento y las reparaciones. ¿Cuáles son las señales de advertencia? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que hay un sistema que tiene problemas de contaminación? Se queman los solenoides. Los sistemas hidráulicos tienen válvulas. Esas válvulas tienen unas bobinas eléctricas llamadas solenoides. Cuando se están quemando esas bobinas frecuentemente, normalmente es porque la válvula está haciendo mucho esfuerzo. Internamente tiene un carrete que se desliza para abrir las compuertas de la válvula o los puertos o los pases internos, y cuando hay problema de contaminación, esas válvulas se atracan. Al atracarse, se sobreesfuerza, se le da mucho más esfuerzo a la bobina eléctrica y se quema. Entonces, cuando hay que se queman los solenoides, reemplazo de las bobinas, muy a menudo es una señal de advertencia que hay un problema de contaminación. Lo mismo, el vaso de la válvula falla, lo que le decía, ¿no? El carrete, a veces se traba, ¿no? O genera un flujo que no es constante, genera un flujo y de pronto genera picos
de menos flujo, de más flujo. Cuando fallan las bombas pierden pérdida de flujo. Las bombas están diseñadas para dar un determinado caudal o flujo, tantos galones por minuto. Digamos que una bomba de 100 galones por minuto ya no da 100 galones por minuto, da 80 galones por minuto porque ha tenido desgaste interior y hay fugas internas. ¿Esto cómo se ve en un sistema hidráulico? Que los tiempos de accionamiento son más lentos, la velocidad de accionamiento son más lentas, los tiempos son mayores. Fugas en los cilindros. En los cilindros tienen unos empaques que aíslan el sistema interior que tiene aceite con el exterior. Cuando hay fugas de aceite y empiezan a lagrimear los cilindros, es también un signo de que hay fuga. ¿Por qué? Porque los contaminantes interiormente en el cilindro van raspando la camisa y raspando el vástago, y esto hace que haya fuga, ¿no? Que los sellos no sellen bien. Bueno, para primero ubicarlos un poco, quería explicarles qué es una micra. En filtración o en contaminación de aceites se suele hablar de micronaje. Una micra es 1/1000 de milímetro. Imagínense 1 milímetro, eso divídanlo en 1000 pedazos, eso es una micra. El ojo humano puede ver hasta 40 micras nada más. Hasta 40 micras. Menos que eso no lo puede ver el ojo humano. Los contaminantes de un sistema hidráulico, estamos hablando del orden de las 2, 5, 10, 20 micras. 20 micras y es un contaminante muy grande para un sistema hidráulico. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque el ojo humano no puede determinar si un aceite está limpio y está sucio. Si alguien ve una muestra de aceite y ve que hay cositas flotando, eso ya es, terrible, ¿no? No se puede ver con los ojos los contaminantes. Para eso necesitamos instrumentos que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son las fuentes y tipos de contaminación? Los principales tipos de contaminación son 3. Número 1, partículas. Vamos a ver más adelante qué tipo de partículas hay y de dónde vienen. Número 2, el agua. El agua es un contaminante muy dañino, muy nocivo para los sistemas hidráulicos. Tercero, el aire. Burbujas de aire atrapadas en el aceite también son muy dañinos para el sistema hidráulico. Vamos a elaborar un poquito en cada uno de ellos. Primero, un paréntesis, ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación? ¿Por dónde entran los contaminantes? Número 1, en la fabricación y ensamble. Un equipo nuevo tiene un cierto... un equipo nuevo, cuando ha sido fabricado, tiene contaminantes que pueden ingresar durante ese momento. Después pueden ingresar al sistema durante la operación. Sellos rotos de un cilindro hace que ingrese polvo al cilindro o de una bomba. Pueden ser agregadas con un fluido nuevo. Cuando se cambia el aceite hidráulico que tiene ciertas determinadas horas de uso, de acuerdo al fabricante, se agrega aceite nuevo. Ese aceite nuevo, aunque muchos piensan que sí, no es un aceite limpio. El aceite hay que limpiarlo antes de que ingrese al sistema. Ningún fabricante de aceites te garantiza un nivel de limpieza del aceite. O sea, el aceite nuevo está sucio, hay que limpiarlo, filtrarlo antes de que ingrese al sistema. Y generado internamente por el trabajo. Los componentes están en movimiento en un sistema hidráulico, tienen cierto desgaste, ese desgaste bota partículas ferrosas, puede ser cromo, puede ser hierro, etcétera, cromos, que acaban parando en el aceite. Entonces hay fuentes de contaminación internos y externos. La fuente de contaminación interna varía. Perdón, estas son fuentes de contaminación externa, hay un error acá. Los contaminantes que ingresan del exterior a un sistema varía, depende de dónde esté el sistema. Estamos en una mina donde hay mucho polvo. Es mayor el ingreso de contaminantes por partículas que en un sistema que está, digamos, en una fábrica industrial, ¿no? Que no hay el polvo del ambiente y que es muy distinto a un sistema que está, digamos, en un cuarto de envasado, una sala de envasado que tiene
un sistema centralizado de ventilación, ¿no? Entonces son distintos el rango de contaminantes que entran al sistema. Esto es parte de la evaluación que se hace a la hora de determinar cuál es el sistema ideal de purificación. ¿Cómo prevenimos cómo prevenimos la contaminación por partículas? Hablando de la contaminación por partículas, se pone filtros en las tomas de aire, se debe hacer un adecuado limpieza de tuberías. Cuando se hace un mantenimiento, por ejemplo, cuando se cambian tuberías, se cambian mangueras, al sistema se le debe hacer lo que se llama flushing. Flushing es hacer pasar el aceite sin que pase por los componentes, sino solamente por las tuberías a alta velocidad. Esa alta velocidad genera un flujo turbulento que hace que remueva todas las partículas y las saque con el sistema, ¿no? Y se vayan a través de un filtro. Hay que reemplazar los sellos desgastados, hay que prevenir el ingreso de contaminantes durante el mantenimiento. Se va a proceder, por decir, a cambiar una manguera. Se desconecta de la bomba, esos puertos de las bombas, los agujeros de la bomba hay que taparlos bien para que no entre contaminantes después, ¿no? Ese es un ejemplo clásico. Y hay que filtrar el aceite nuevo. Contaminación por agua. La contaminación por agua genera corrosión en las superficies metálicas, desgaste abrasivo acelerado, fatiga en los rodamientos, descomposición en los aditivos, hace que la viscosidad sea menor e incrementa la conductividad eléctrica. El agua. El agua en un aceite hidráulico puede estar libre o disuelta. Es como el azúcar en el café. Uno agarra una taza de café, le echa una cuchara de azúcar, mueve, perfecto, ¿no? Pero le echas 5, 6, 7, 8 cucharadas de azúcar al café y el azúcar ya no se disuelve. Lo mismo sucede con el agua en el aceite. Puede haber agua libre y agua disuelta, ¿no? En este caso pueden ver a la derecha un aceite que tiene poco contenido de agua, 300 partes por millón, y un aceite que tiene 1000 partes por millón, mucha agua, ya se ve, tiene un aspecto lechoso el agua en el aceite. Si ese aceite que se ve lechoso se deja ahí sentado por un tiempo, van a ver que se separa y el agua tiende a ir al fondo porque es más pesada y el aceite queda arriba, ¿ya? Cuando está con aspecto lechoso se dice que está emulsionado, ¿no? Cuando el otro está separado. Pero en ambos casos es agua libre. Los fluidos tienen un rango de saturación, así como en el café de repente es 3 cucharaditas de azúcar, en el fluido hidráulico es 300 partes por millón, que es equivalente a 0.03%. Por encima de eso ya hay agua libre. El agua libre es muy nociva para el sistema hidráulico, por lo que dijimos hace un rato, ¿no? ¿De dónde viene el agua? Nadie es loco de estar agregando el agua al aceite, ¿no? Entra por los empaques desgastados de los actuadores, de los cilindros, de las bombas. Hacen un lavado, un manguereado y puede entrar agua por ese lado. Los tanques, los reservorios de aceite, ya sea del sistema o de almacenamiento, por ahí puede ingresar agua también. Por condensación. El tanque es un reservorio que tiene parte aceite y parte aire. Ese aire es el mismo que está acá en el ambiente, es un aire húmedo, que a cierta temperatura va a empezar a condensar ese vapor de agua, ¿no? Se forman gontitas y van cayendo. Durante el día el tanque está caliente y el vapor de agua no se condensa, pero en la noche se enfría y se condensa. Esto sucede un día, otro día y se va acumulando más agua todos los días. Y fugas de un intercambiador de calor. Es muy común en un sistema hidráulico que haya un intercambiador de calor de carcasa tubos, ¿no? Para enfriar el aceite con agua. A veces esos tubos se pican y generan que ingrese agua al sistema. ¿Cómo se previene la contaminación con agua? ¿Cómo se cura la contaminación con agua? El agua se puede retirar de un sistema hidráulico por 4 métodos. Absorción. Bueno, no llega hasta allá.
acá. En este pueden ver, es un filtro tipo pañal, ¿no? Adentro tiene un componente de gel que al estar sometido al agua la absorbe y la va hinchando. Es lo mismo que un pañal, ¿no? Tiene cierta capacidad, es bueno cuando hay poco contenido de agua. Igual que el pañal del bebé, ¿no? El pañal de bebé aguanta 2 pilas, 3 pilas, de repente ya se rebalsa, ¿no? Igual esto, ¿no? Tiene cierto nivel de saturación y es bueno para poca cantidad de agua. Después existe el sistema de centrifugación. La centrífuga es un componente mecánico que gira a muy altas velocidades y hace que por fuerza centrífuga, diferencia de densidades, separe el agua del aceite. Esto es bueno cuando hay gran cantidad de agua. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado, no tiene elementos cambiables, no es un filtro, pero por otro lado es un equipo de alta inversión inicial, costo inicial es costoso, es muy caro, y el mantenimiento también porque tiene partes en movimiento. La coalescencia viene de coalición, de juntar gotitas pequeñas para formar gotas más grandes y que precipiten por gravedad. Es este sistema de acá abajo, ¿no? Normalmente se tiene un filtro de partículas, un filtro simple para quitar contaminantes en partículas, y pasa a un sistema que es un coalescente y un separador. El coalescente quita gran cantidad de agua y el separador bloquea el paso de agua. Es un componente, un elemento hidrofóbico que no permite que pase el agua, es totalmente repelente al agua. Entonces el sistema de coalescencia también sirve para altas cantidades de agua hasta cierto punto. Y por último, el sistema de deshidratación por vacío. El sistema de deshidratación por vacío es un equipo que básicamente evapora el agua a temperaturas menores de su punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados, ¿no? El agua la hierven a 100 grados centígrados y se evapora. Este sistema calienta el aceite a 60 grados centígrados, lo hace pasar a una cámara de vacío y hace que el agua se evapore a 60 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el aceite a temperaturas de más de 80 grados centígrados se degrada, se malogra, se quema. El aceite no debería pasar nunca los 80 grados centígrados. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Ok. Bueno, este es un ejemplo de un fabricante de rodamientos para que se den cuenta o tengan una idea de lo importante que es controlar el agua en el aceite. Pueden ver acá que el fabricante de rodamientos garantiza el 100% de la vida del rodamiento con 100 partes por millón de agua. Si el aceite tiene más cantidad de agua, la vida del rodamiento se reduce drásticamente, ¿sí? Es por vacío, es una cámara de vacío, es una presión menor a la atmosférica y cuando el agua está en vacío se evapora más rápido. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto, gracias por la observación. Y bueno, por el otro lado, si se mejora la vida, si se mejora la contaminación por agua, se mejora bastante la vida del rodamiento. Bueno, sí. Ahora, como les decía, las partículas que contaminan un aceite son de un tamaño que el ojo humano no los puede ver. Entonces, existe un sistema estandarizado para decir qué tan sucio o qué tan limpio está el aceite, ¿no? O sea, qué tan sucio, qué tan limpio, hay una manera, un sistema ISO, que se llama el ISO 4406. ISO 4406 es una norma que con unos números te puede dar de manera estandarizada, uniformizada y saber qué tan limpio o qué tan sucio está el aceite. Básicamente, el ISO actual, que es el 4406 de 1999, separa las partículas en 4, 6 y 14. Y a esto le asigna un número, por ejemplo el 18, 14, 11. Entonces, con si te dicen, yo necesito, el fabricante de un componente te dice, yo necesito
que el aceite de este sistema hidráulico sea un ISO 1814. Y entonces eso es un lenguaje universal, todo el mundo lo puede entender. ¿Qué significa ISO 181411, por ejemplo? O el ISO 181613, que es uno muy común. Ahora vamos a ver las tablas de qué recomiendan los fabricantes. Te va a decir cuántas partículas por mililitro hay en cada rango. Vas al 18, te dice hay entre 1300 y 2500 partículas de 4 micras. Hay entre 320 y 640 partículas de 6 micras y entre 40 y 80 partículas de 13 micras, ¿no? Entonces eso ya es un lenguaje universal, ¿no? Entonces, los fabricantes son los que recomiendan qué tan limpio o qué tan sucio debe estar el aceite para determinado sistema. Acá podemos ver una tabla, por ejemplo, un fluido nuevo sin utilizar tiene en promedio, porque ningún fabricante garantiza esto, 21, 18, 15. Un sistema que tiene bombas y motores de engranajes, ¿no? Como por decir un volquete, ¿no? Un volquete tiene una bomba de engranajes y un cilindro telescópico para voltear la tolva. Eso necesita un 20, 17, 14. Un sistema un poco más avanzado que tiene bombas de pistón, por ejemplo una maquinaria móvil Caterpillar, necesita 19, 16, 13. Y cuando ya se usa hidráulica proporcional o servoválvulas, ya se requiere un nivel de limpieza mucho más exigente, un 17, 14, 11. Esto también depende de las presiones. Si la presión del sistema hidráulico es mayor, hay que poner sistemas de control más exigentes de la contaminación. Así es como se ve al microscopio un ISO 1714, una ampliación de 100 aumentos. Y vean la diferencia, así se ve un 22, 19, 17, que es aproximadamente cómo viene un aceite nuevo, ¿no? Gran diferencia. Esto es normalmente lo que se requiere y esto es normalmente lo que viene un aceite nuevo sin usar. Ok, ¿qué sistema de filtración requiero? ¿No? Y hemos hablado de los contaminantes, por dónde vienen, ¿qué es lo que debo hacer? Primero hay que determinar el nivel de limpieza ISO deseado basándose en el componente más crítico. Hay tablas, hay catálogos, etc. Hay que hacer un análisis de la partícula del aceite hidráulico para conocer la condición actual. Vamos a ver ahorita más adelante, hemos hablado de cuáles son los contaminantes, los tamaños de las partículas, el sistema uniformizado de determinar qué tan limpio, qué tan sucio, pero ¿cómo hacemos para ver qué tan limpio y qué tan sucio si el ojo humano no lo puede ver? Hay un sistema que se llama el conteo de partículas. Es un equipo que con un sistema de láser puede hacer ese conteo de partículas. Lo vamos a ver más adelante. Después hay que determinar la distribución de los contaminantes. ¿Cuáles son los tamaños, el rango? Hay más contaminantes pequeños, medianos, grandes. Hay que seleccionar un sistema de filtración apropiado, determinar la necesidad de filtración fuera de línea, ahorita vamos a ver más adelante eso también, y establecer un programa de monitoreo continuo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá por ejemplo Caterpillar, ¿qué dice? Caterpillar dice que en sus sistemas necesitan un estándar de limpieza ISO 181613, ¿no? Acá hay otro ejemplo, unos sistemas de perforación. Esta es una empresa peruana llamada Resemin que fabrica unas perforadoras para minería subterránea. Hacen los agujeros para colocar la dinamita para hacer la voladura y también para colocar los pernos para la sustentación del túnel, ¿no? Estas perforadoras requieren un nivel de limpieza 16-14 porque usan válvulas y bombas de pistón. En trituradoras o chancadoras, también como se les llama, también los componentes graves que tienen engranajes cónicos. Esto no solamente sirve por si acaso para aceite hidráulico, sirve para aceite de lubricación también, que es muy usado en cajas de engranaje, en sistemas de transmisión, en rodamientos, muy usado por ejemplo en la minería, en los molinos de bola, en las fajas transportadoras, etc. Ahí está el caso, ¿no? Este es un molino de bola, ¿no? Que tiene rodamientos. Ese es el sistema, el ISO recomendado. Fajas transportadoras,
Tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento también es importante porque no se trata de poner un filtro o algo que controla la contaminación al final, justo en el equipo. A veces hay tantos contaminantes que hay que hacer filtración en etapas. Básicamente la regla general es que hay que filtrar después de cada tanque, después de cada reservorio, ¿no? Una mina, por ejemplo, o cualquier empresa que tenga gran consumo de aceites, tiene unos tanques de almacenamiento de aceites. Entonces, ahí lo que hay que hacer es filtrar en la recepción, están los tanques almacenados, hay una recirculación y hay una filtración a la salida o al despacho de esos tanques hacia los tanques diarios. Y el sistema tiene el equipo tiene su propio sistema de filtración. En maquinaria pesada también, ¿no? Caterpillar 18, 16, 13, por ejemplo. Rango de los medios filtrantes. Esto es importante. Cuando se instala un filtro, un sistema de filtración, no es simplemente decir, oye, yo quiero un filtro de 10 micras. No, es importante decir con qué eficiencia se necesita ese filtro. Un fabricante puede decir que su filtro es de 10 micras y otro también decir que su filtro es de 10 micras, pero sin embargo los dos filtros ser bien distintos. Y ahí viene este sistema o manera de uniformizar eso, ¿no? Ok, tu filtro es de 10 micras, pero ¿con qué eficiencia o con qué razón beta? La razón beta es una manera de decirle eficiencia, ¿no? La razón beta es, por ejemplo, si se le bombardean 100.000 partículas de determinado micronaje, digamos 10 micras, y pasan 50, han pasado la mitad, ¿no? Es 50% de eficiente, pero es lo mismo que un beta 2. Beta 2 es la división entre las partículas que llegan al filtro y lo que realmente pasa. Bueno, y así se puede ir viendo, ¿no? Hay filtros 50, 98, 99, 99.9% de eficiencia de filtración, ¿ya? Y eso se traduce a la razón beta. ¿Por qué se usa la razón beta y simplemente no se habla de eficiencia? Es básicamente una manera de ver de manera más real qué está sucediendo. Si se bombardean 100.000 y pasan por decir 500, es un beta 200, pero es una eficiencia 99.5. Si pasan 1000, es un beta 100, pero tiene una eficiencia de 99%. Entonces, si alguien te ofrece un filtro 99 o 99.5% de eficiencia, tú dices, es 0.5, no es mucho. Pero en realidad es el doble. Ese 0.5, en este caso, representa el doble mejor o el doble peor. Entonces, el beta sí es más representativo de la realidad, ¿no? Están pasando acá el doble de partículas que acá. Por eso sirve la razón beta. ¿Hasta ahí claro, sí, lo que es la razón beta y la eficiencia? Okay. ¿Algún joven tiene alguna pregunta? Si es así, o profesor, que levante la mano, por favor. ¿Algún voluntario? Todavía no, ingeniero. Ok. Ahora vamos a hablar del tipo y la ubicación de filtros. Esto es bien importante para saber y a la hora de poder tomar decisiones de cómo mejorar el control de la contaminación. Bueno, un típico filtro, tiene un cabezal, tiene un vaso, tiene un elemento filtrante, ¿no? Muchas veces al elemento le dicen el filtro, ¿no? El filtro es todo el conjunto. Lo que se cambia, lo que se satura y se reemplaza después de un tiempo de uso es el elemento filtrante, ¿no? Tiene un puerto de entrada, un puerto de salida. Hay cada dos componentes que son bien importantes. Número uno, el indicador de saturación. ¿Cuándo se cambia un filtro? Cuando la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida es X. Puede ser 15 psi, puede ser 30 psi, puede ser 50 psi, dependiendo si es un filtro de baja, media o alta presión, ¿ya? Entonces es importante, este dispositivo de acá, indicador visual, te va a decir cuándo se llegó a esa presión diferencial entre la entrada y la salida. Otro elemento muy importante es la válvula bypass. Cuando se satura el filtro y no se cambia, se va a llegar a presiones muy altas, o si se colapsa el filtro por algún motivo, se destroza el filtro y bloquea,
el paso. La idea es que no bloquee el paso del aceite. Si un sistema hidráulico se queda sin aceite, el sistema se malogra. Se puede destrozar, se rompen los pistones, se queda sin lubricación la bomba, las válvulas se atracan, ¿no? O sea, el aceite hidráulico no solamente es un fluido de potencia que sirve para hacer el movimiento, la fuerza, sino también lubrica los componentes. Entonces, si se queda el sistema sin aceite, colapsa. Es por eso que los filtros tienen una válvula bypass. En caso de que se bloquee el filtro, se abre una valvulita y puede pasar el aceite. Es un sistema de seguridad. Los filtros pueden ser filtros de succión, presión, retorno y fuera de línea, según donde estén en un sistema hidráulico. Este es un sistema hidráulico típico, ¿no? Se tiene un reservorio, se tiene una bomba y bueno, y por acá viene el sistema, ¿no? Entonces, un filtro de succión es un filtro que está entre la bomba y el reservorio de aceite, la succión de la bomba. Así es como se ve un filtro de succión. Las principales ventajas y desventajas es, bueno, ventajas que proteges a la bomba directamente, ¿no? Si está contaminado el reservorio, esos contaminantes no van a pasar para malograr una bomba, que es uno de los equipos más costosos de un sistema hidráulico. Desventajas, que tienen un costo relativamente alto, que no se puede llegar a eficiencias de filtración tan altas porque la bomba tiene un poder de succión. Si se le pone muchas restricciones a esa succión, la bomba puede cavitar y puede malograrse. Después hay filtros de presión. Los filtros de presión, como pueden ver, acá está el reservorio, acá está la bomba hidráulica, están después de la bomba. Eso es un filtro de presión, porque está en la zona de presión del sistema hidráulico. Así es como se ven los filtros de presión. Hay distintos sistemas, por ejemplo, este sistema se llama duplex. ¿Qué permite el sistema duplex? Poder cambiar un elemento filtrante sin tener que parar el sistema. Se ensució el filtro, se gira la válvula, el aceite sigue pasando por este filtro y este se puede parar para hacer mantenimiento sin parar el sistema. Muy usado en generadoras eléctricas, por ejemplo. Una generadora eléctrica no puede estar parando para cambiar un filtro. Las generadoras eléctricas trabajan las 24 horas del día, 7 días a la semana. Entonces, cuando hay que cambiar el filtro, no hay que parar la generadora, simplemente se hace el cambio ahí, ¿no? Ventajas y desventajas de un filtro de presión. Ventajas principales, que puedes proteger un componente específico. Si por decir, había un problema en la bomba se ha roto y se han destrozado los engranajes, eso directamente va a ir al componente, a una válvula o lo que sea. Entonces, con un filtro de presión que está después de la bomba, se protege contra esos problemas. O a veces hay también líneas o tuberías muy largas. Está, por decir, el sistema hidráulico, la unidad de potencia acá, y a 60 metros está el actuador, ¿no? Como nos ha sucedido en una embarcación, ¿no? Instalamos unos sistemas en una embarcación, del CIMA, y 60 metros era la diferencia entre donde estaba la unidad de poder y donde estaba el cilindro de proa. Hay que poner un filtro para controlar todos los contaminantes que va a aportar esa tubería. Las tuberías con el tiempo se oxidan y aportan contaminantes, y para poder proteger ese cilindro que está a 60 metros de la bomba, ¿no? Ingeniero, sí. Una pregunta de un colega instructor, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Estaba escuchándote con respecto a los filtros y decías que cuando el filtro se obstruye, el líquido, o sea, el aceite, iba a pasar directamente porque se activaba una válvula. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta entonces de que el filtro se ha malogrado? Porque supuestamente ahí está trabajando con elementos contaminantes, ya sea un motor o ya sea otro elemento. Esa es muy buena pregunta. En la experiencia que tengo, la mayoría de veces no se dan cuenta. Y dicen, no, pero si mi filtro está funcionando muy bien, hace un año no lo cambio. Ese filtro ya se abrió la válvula bypass hace tiempo, y no es que no se ha contaminado, sino ya se abrió la válvula bypass y no te has dado cuenta. Hay filtros que tienen un indicador
que se pone, cambia de color o tiene un manómetro de distintas maneras, normalmente rojo o verde, que te dice cuando la válvula bypass ya se abrió, cuando ya se pasó esa presión que se requiere, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es esa. Hay algunos filtros que tienen un indicador que dice que ya se abrió la válvula bypass y, bueno, en algunos otros casos no, y básicamente lo que hay que hacer es revisar los filtros con cierta frecuencia, cierta periodicidad, según lo recomienda el fabricante, y si no hay ninguna recomendación, yo diría por lo menos cada 6 meses, o sea, ya es bastante, ¿no? Creo que respondí la pregunta. Sí. Gracias. Ok, gracias. Bueno, un filtro de retorno es un filtro que está en el lado, digamos, de baja presión, de retorno de aceite al reservorio. En un sistema hidráulico normalmente se tiene un reservorio, se tiene una bomba, una válvula, un cilindro, ¿no? Toda esta zona es la zona de presión, y de acá, cuando regresa el aceite al reservorio nuevamente, esa ya es una línea de baja presión, es retorno de aceite, y es muy común usar los filtros de retorno. En casi todos los sistemas tienen normalmente filtros de retorno. Vamos a hablar, así es como se ve un filtro de retorno. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas? Primero, que tiene las partículas contaminantes producidas por todo el sistema hidráulico, o sea, toda la contaminación interna del sistema lo retiene antes de que entre al tanque. Entonces, supuestamente ya entra el aceite filtradito al tanque, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja? Bueno, otra ventaja también que son sistemas de bajo costo, porque son filtros que son de baja presión, entonces no necesitan metales tan pesados, carcasas tan pesadas con espesor de pared grueso, ni elementos tan sofisticados. Son sistemas baratos. Pero ¿cuáles son las principales desventajas? Que no protege componentes específicos y no protege la contaminación generada por la bomba ni la que aporta el tanque. El tanque es uno de los principales aportantes de contaminación. Un tanque que no está bien sellado, ¿no? Un tanque que no tiene una buena construcción, ¿no? Una buena construcción, ¿a qué me refiero? Los tanques están diseñados para tener primero un tamaño específico para que haya un cierto tiempo de permanencia del aceite. Si el tanque es muy pequeño, el mismo aceite que está llegando al tanque se está yendo, entonces no tiene tiempo de que el aceite se asiente y que las partículas decanten por su propio peso, ¿no? Entonces es bueno que el aceite tenga una cierta dimensión grandecita para que el aceite se enfríe, para que los contaminantes decanten, precipiten por gravedad, ¿no? Y para que haya un flujo laminar y no un flujo turbulento que también puede ocasionar aireación, ¿no? Entonces, bueno, esas son las ventajas y desventajas de un filtro de retorno. Como les digo, la mayoría de sistemas hidráulicos que ustedes se van a encontrar en el campo, en la cancha, tienen solamente filtro de retorno. Filtro fuera de línea. ¿Qué cosa es esto? Es un filtro que no está en el circuito hidráulico, está, como lo dicen, fuera de línea. Es como un riñón, como una diálisis que se pone externo. Es un sistema de filtración que se le conecta al tanque, se pone, por decir, una manguerita, una conexión que succiona el aceite del tanque, pasa por el sistema de filtración y después lo retorna al tanque nuevamente. De eso trata, es un sistema fuera de línea. El sistema fuera de línea, básicamente, hay distintos métodos, distintos sistemas. Hay sistemas portátiles, hay sistemas fijos, ¿no? Que básicamente tienen un motor eléctrico, una bombita, succiona, pasa por el sistema de filtración y lo retorna al sistema. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de un sistema fuera de línea? Primero, que se le puede dar servicio sin pérdida de producción. No hay que parar el sistema para poder cambiar el filtro porque está fuera del sistema, ¿ya? Otra ventaja es que se mantiene un flujo continuo. En un sistema hidráulico hay picos de presión, ¿no? Hay un rango de presión en la cual opera el sistema. Al filtro le gusta un flujo continuo, entonces se puede lograr mejores eficiencias de la remoción de partículas, mejor desempeño. Otra ventaja es que también se le puede incorporar un enfriador.
Es muy común que los sistemas hidráulicos recalienten. Entonces, cuando está recalentando un sistema hidráulico hay que ponerlo en enfriador y eso se puede poner en un sistema fuera de línea con filtración incluida. Se puede hacer la limpieza continua del fluido aunque el sistema no esté funcionando. Los otros filtros que hemos visto antes, que es el filtro de succión de la bomba, el de presión del sistema y el de retorno del sistema, siempre tiene que estar el fluido, el sistema hidráulico en funcionamiento para poder hacer la purificación. Si acá no, acá se puede, digamos, durante la noche estar la máquina apagada y seguir funcionando el sistema de diálisis, ¿no? El sistema fuera de línea y ir purificando, cosa que cuando arranca el sistema en la mañana el aceite está limpiecito, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, no protege componentes específicos, básicamente no protege al sistema de contaminantes producidos internamente, ¿no? Puede tener un alto costo inicial, relativamente alto, es una inversión de capital, hay que comprar el sistema, ¿no? Que tiene no solamente es poner un filtro, sino un sistema que tiene de repente un pequeño reservorio, una bombita, un motor eléctrico, entonces ya de repente tiene un contador de partículas para medir la contaminación, entonces es un sistema un poco más caro, ¿no? Y también puede ser que espacio, ¿no? Ocupa espacio. ¿Hasta ahí alguna pregunta de los filtros de retorno, los filtros de presión, los filtros de succión? Ingeniero, y los fuera de línea? Acá tenemos una pregunta de un colega. Buenas tardes, Alejandro. Una consulta, por favor. Aquí, cuando uno tiene los filtros, ¿se puede medir la presión que ingresa y la presión que sale del filtro? ¿Cuánto es más o menos esa relación que existe? O sea, porque si yo tendría esa relación, podría poner un transmisor de presión diferencial para que ese transmisor me pueda indicar si ese filtro ya debe ser cambiado para hacerle un mantenimiento preventivo. ¿Sí? ¿Se tiene esos valores? Sí, muy buena pregunta. El mantenimiento de los filtros es clave para el sistema y hay que saber cuándo cambiarlos. Los fabricantes normalmente recomiendan cambiar cada 250 horas, cambiar cada 5.000 kilómetros, por decir cualquier cosa. Pero la manera como se cambia un filtro es por presión diferencial. La diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida. Entonces, el señor Hugo Mamani está preguntando que cómo lo puede optimizar y qué instrumento puede poner para de repente automatizar este sistema y mandarlo a una señal de control. Sí, la respuesta es sí se puede. Normalmente los filtros tienen, no todos, la mayoría, tienen un indicador visual, ¿ya? A veces hay la opción también de ponerle, en vez del indicador visual, que es básicamente un manómetro de presión diferencial, también hay la opción de ponerle un switch de presión. ¿Cuál es la ventaja? Que a veces los filtros están instalados en sistemas que no están a la vista fácil, de repente está elevado, de repente está metido entre otras máquinas y no se puede ver bien. Entonces, este switch puede mandarse a un tablero, a un controlador, a un PLC o lo que sea, para poder dar una señal, una alarma sonora, alarma visual, o mandar simplemente a apagar la máquina en caso ya esté saturado el filtro, ¿no? De mandar una alarma de filtro saturado. Entonces la respuesta es sí, hay filtros que tienen la opción. Los filtros más baratos muchas veces no tienen esa opción, pero en todo caso lo que se suele hacer, y nosotros también ofrecemos los switches y toda la solución, es poner puertos de muestreo. Se coloca un puerto de muestreo antes del filtro y un puerto de muestreo después del filtro. Voy a adelantar un ratito para enseñarles una foto donde sale esto. Eso venía más adelante cuando hablamos del control de la contaminación, pero no importa. Pero cuando hablamos de los contadores de partículas. Acá pueden ver este filtro. Es en una mina. Esta mina es antamina, si no me equivoco. No tenía ningún sistema de saturación, entonces se le puso acá antes y acá después, manómetros fijos, pero también se le puso unos puertos de muestreo. Entonces, que son estos, ¿no?
son unos acoples rápidos que sirven como tomamuestras para poder colocar un instrumento contador de partículas o un instrumento de medición de presión, temperatura. Entonces, con esto ya se puede tomar la presión antes y la presión después del filtro. No solamente la presión, sino también se puede poner otro instrumento para medir la temperatura o para medir la contaminación con un contador de partículas. Se puede ver qué tan bien está funcionando el filtro, cuál es la contaminación antes y cuál es la contaminación después, ¿no? Acá hay algunos instrumentos. Acá hay algunos instrumentos que son switch de presión, ¿no? Que se puede colocar de manera fija en los filtros o en cualquier componente de un sistema hidráulico, ¿no? Y tiene su controlador para poder programar alarmas, para poder programar set points, ¿no? Acá hay medidores de presión, temperatura, este es de nivel de un tanque. A veces los aceites, los reservorios también, puede ser que se pique el tanque, se le haga un hueco al tanque y se vaya el aceite, y si la bomba succiona aire, se queda sin aceite, se malogra. Este es un sistema que te puede dar una alarma de nivel de aceite, ¿no? Y poner un sistema automatizado en un tablero de control, en una sala de comando de operación de la planta, donde se puede monitorear todos los distintos parámetros de un sistema hidráulico. Este es lo ideal, ¿no? Se puede ver en tu tablerito cómo están tus presiones en distintos puntos, temperaturas, nivel del tanque, etcétera, ¿no? Condición de los filtros, alarmas, se puede programar alarmas de saturación de filtro. Y eso creo que responde a tu pregunta, Hugo. Hugo, te está haciendo una pregunta. Creo que eso responde a la pregunta. Ok. Ingeniero, una Sí. pregunta más de otro colega instructor. Buenas tardes, ingeniero, una pregunta, quisiera que nos diga, nos hable sobre los aceites. O sea, ¿cuándo un aceite podríamos decir que está degradado o no está en condiciones de trabajo? Y si podría recomendar marca de aceites hidráulicos. A ver, un segundito, por favor. No era intención de esta charla elaborar mucho sobre los aceites. Más que nada es cómo controlar la contaminación de los aceites. Pero, bueno, en base a la experiencia podría comentarle un poco. Los aceites, básicamente, lo que nosotros hacemos en la práctica es compararlo con el aceite original. Ese es un método práctico y es lo que mejor resulta. O sea, no hay digamos, una fórmula exacta de qué cosa y qué cosa no debe tener el aceite en cuanto a viscosidad, en cuanto a flash point, en acidez. Hay muchas cosas que se pueden medir en un laboratorio, ¿no? Pero básicamente en el campo, la manera práctica o la mezcla de ambos, ¿no? Es compararlo con el aceite original. Entonces, por ejemplo, número uno, lo que hay que medir es la suciedad del aceite. Eso es lo que básicamente nos estamos enfocando en esta charla y les estamos dando los parámetros. Les he enseñado una tabla de cuáles son los parámetros de contaminación que dicen los fabricantes para determinados tipos de componentes hidráulicos, ¿no? Entonces, por ese lado, en cuanto a la contaminación, lo estamos hablando ahorita y lo tenemos cubierto. Vienen los manuales de los fabricantes y ahí les he dado unas tablas más o menos promedio. Otras cosas que se miden en los aceites, además de la contaminación, es la viscosidad, ¿no? La viscosidad básicamente es compararla con la viscosidad de un aceite nuevo. Otra cosa que se mide es la acidez de los aceites, TBN, TAN y TBN. Básicamente, al medir la acidez, se está midiendo si ya se ha degradado un aceite o se ha contaminado con otros productos. Se puede haber contaminado con fluido refrigerante, se puede haber contaminado con combustible. Eso se mide con la acidez, ¿ya? Y el otro es los aditivos. Si los aditivos todavía están buenos en el aceite o ya se degradaron los aditivos. Eso ya hay que hacer un análisis de laboratorio un poco más completo. Normalmente en campo lo que se hace es el conteo de partículas para ver la suciedad. Eso es fácil, eso es inmediato y eso les va a solucionar
el 80% de los problemas. ¿Ya? En campo es muy importante medir la viscosidad porque es un signo indirecto que el aceite en general está bueno. ¿Ya? Y bueno, y en laboratorio normalmente hacen el aceite la prueba espectrométrica. La prueba espectrométrica básicamente trata con un equipo sofisticado, medir todos los componentes que tiene el aceite. Mide el cromo, el hierro, el cobre, el zinc, el magnesio, el calcio, y es una tabla como de 15 o 20 componentes, ¿no? Que algunos dan indicación de ciertas cosas. Por ejemplo, si se encuentra mucho magnesio, mucho calcio, es un indicador indirecto de que ese aceite ha tenido problemas de agua, porque el agua se evaporó, quedó el magnesio, quedó el calcio. Si tiene mucho cromo, es un indicador indirecto de que hay cilindros que se están gastando y están aportando contaminantes, ¿no? Porque los cilindros tienen el vástago cromado y eso se está saliendo, está contaminando. Y uno de los principales indicadores de los aditivos es el zinc. Si ya está bajo en zinc, hay que compararlo con las tablas digamos, del aceite original, quiere decir que tiene problemas con los aditivos. Pero en todo caso, esta charla estaba más enfocados en el tema de la contaminación y no tanto de hablar de los aceites. Podríamos hacerlo si es necesario. ¿Qué aceite es bueno? Eso lo tiene que recomendar el fabricante. Todas las marcas conocidas son buenas, es cosa de determinar qué tipo de viscosidad se necesita o si tiene algún tipo de características especiales. Normalmente, o sea, se usa un aceite ISO-BG entre 32 y 68 centistokes. Básicamente son tres, el 32, 46 y 68 centistokes. Esos son los típicos, pero el fabricante es quien tiene que recomendar. A veces se necesitan aceites sintéticos que tienen características especiales. No sé si con eso respondí la pregunta. Acá Buenas tardes. ¿Me podría decir qué parámetros debo tomar en cuenta para seleccionar el filtro más adecuado? Jóvenes, silencio. Está más adelante en la presentación, pero algo de esto vamos a hablar acá. Perdón. Un segundito. Habíamos hablado hace un rato que las características generales del sistema que hay que tener en cuenta para seleccionar un filtro son las siguientes. Primero, determinar el nivel de limpieza que requiero, según el ISO 4406. Después, hay que hacer un análisis del aceite para saber la condición actual, ¿no? O sea, tengo un aceite tan contaminado y quiero llegar a tal punto, ¿no? Lo tengo así de sucio y quiero llegar así de limpio, ¿no? Así de sucio en conteo de partículas y distribución, si son partículas grandes, pequeñas, medianas, grandes, ¿no? O sea, a veces se tienen partículas muy grandes y muy finas y hay que poner un filtro de 20 micras y después uno de 2, porque se requiere un sistema muy fino. O de repente basta con poner uno solo de 10. Por eso hay que hacer un análisis de la distribución de las partículas. Eso se hace con un contador de partículas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requiero y de dónde vengo? Después, determinar el sistema de filtración apropiado. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Determinar la necesidad de filtración, si vas a poner un filtro de succión, de presión, de retorno o fuera de línea, y establecer un monitoreo continuo. Entonces, los filtros, entonces, resumiendo, ¿a dónde quiero llegar y de dónde vengo? Y básicamente en el sistema dónde voy a poner el filtro de acuerdo a qué cosa quiero proteger. Pero es muy buena pregunta esta para hablar de esto, ¿no? No todos los filtros, o sea, el filtro tiene mucha ingeniería dentro.
¿Por qué? Porque el filtro tú quieres que retenga todas las suciedades, pero quieres que no te restringes el flujo del aceite, ¿no? Porque si restringes el flujo del aceite, el aceite se calienta y necesitas mucho más energía para hacer funcionar el sistema, y quieres que te dure infinito. Entonces, esas tres combinaciones que se ven en estos gráficos es bien difícil y hay mucha tecnología adentro para poder obtener un buen balance entre un filtro que tiene buena capacidad de retención de partículas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a durar más, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la diferencia entre una esponja que puede retener gran cantidad de contaminantes, ¿no? O una malla tipo mosquitero que se saturó rapidito, ¿no? Entonces esa es la capacidad. Ahí viene la ingeniería de las fibras. Después la caída de presión. O sea, el filtro puede ser buenísimo, puede retener un montón de partículas, puede ser recontra eficiente, pero si no fluye el aceite no sirve para nada. Y tercero, la eficiencia, ¿no? O sea, yo quiero quitar las partículas de 10 micras al 99.5% de eficiencia, que es un beta 200, que es lo que se le llama filtro absoluto, lo que normalmente se recomienda en fluidos hidráulicos. Yo quiero retirar con 99.5% de las partículas de 10 micras. Entonces eso también tiene toda una ingeniería para tener un balance de estas tres cosas, ¿no? O sea, internamente el filtro, esto, y después las condiciones del sistema, ¿no? La presión y de dónde vienes y a dónde quieres llegar. Ingeniero, ya nos está ganando un poquito el tiempo. Ya, entonces vamos a ir rápidamente a ver la parte de los contadores de partículas. Muchas gracias. Bueno, antes rápidamente, esta tablita, hay distintos tipos de filtros, como les decía, para llegar al balance entre capacidad, caída de presión y eficiencia. Hay distintos materiales de fibra de vidrio, celulosa y malla. Básicamente unos son más eficientes y otros más baratos y otros más caros. Los métodos de análisis de fluidos, vamos a hablar del contador de partículas. Acá un poco lo que preguntaban por ahí arriba, cuáles son los análisis que se hacen en campo, otros de laboratorio, etc. El contador de partículas y el sistema de conteo de partículas en línea, en situ. Es una herramienta de alerta temprana, es una verificación del sistema de filtración existente, cumplimiento de garantía de equipos, certificación de niveles de limpieza de fluidos, arranque de nuevos equipos y muestreo de aceites nuevos. Es muy importante tener que todo sistema hidráulico tenga su programa de monitoreo de la suciedad. Puede ser diario, puede ser por turno, puede ser a la semana, puede ser al mes, pero todo sistema debe tener su control de la contaminación. ¿Por qué? Porque el sistema hidráulico no avisa, hay que monitorearlo. Se hace con estos equipos. ¿Se pueden mandar los análisis al laboratorio? Sí, pero los análisis al laboratorio demoran 2 semanas en llegar. Se analizan miles de muestras y no, cuando llega después de 2 semanas ya es una autopsia, ya puede haber pasado cualquier cosa con el sistema hidráulico, y además se recibe tantas análisis y tantas cosas que leerlo, interpretarlo y tomar acciones por eso normalmente no se hace. ¿Cómo funciona? Básicamente es un tubo transparente con un rayo láser que las partículas generan una sombra en un fotodiodo que a través de un procesador generan un reporte y cuentan las partículas en ese determinado fluido, ¿no? En ese determinado flujo. Hay sistemas de cómo obtener la muestra fuera de línea. Se obtiene la muestra, se lleva unas botellitas y se lleva al laboratorio. Como les decía, esto no es lo más recomendado porque puede ingresar contaminantes al sistema y puede no ser representativo. Hay sistemas en línea. Básicamente lo que se instala es un sensor, está la tubería de aceite, se pone un sensor que permite tomar un poco de fluido y regresarlo. Sistema de punto único, se pone de un puerto de muestreo, se hace pasar por una válvula a un recipiente, ¿no? Estos puertos de muestreo es clave en el sistema poner
varios de estos puertitos, estos acoples rápidos por todo el sistema, ¿no? 5 o 6 puntos, y después hacer un programa de monitoreo diario, semanal o lo que sea, para ir a tomar las muestras in situ de los contaminantes. Y esto también te permite la presión y temperatura. Bueno, acá hay algunos sensores de presión y temperatura. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional, algo que quieran conversar un poco más. A ver, acá hay una pregunta de un colega, vamos a agilizar el tiempo. Sí, profesor, acá hay. La copia de la presentación. Por supuesto, sí. Sí. Por supuesto, yo les puedo dejar una copia de la presentación. Muy bien. Ingeniero, yo quisiera que usted a todos los jóvenes que están iniciando por terminar su proceso de formación les dé una recomendación, visto su amplia experiencia en el campo industrial, quisiera que le dé una recomendación a los jóvenes sobre la forma en cómo tienen que proceder, perfeccionarse una vez que terminan sus estudios en Senati. Me gustaría unas palabras. Sí, por supuesto. Yo les recomiendo, bueno, de manera general, siempre trabajar de manera profesional. No hagan las cosas porque otros lo hacen o porque así siempre se hizo, sino traten de ser profesionales, aplicar sus conocimientos y usar instrumentos. En los sistemas mecánicos muchas cosas no se pueden ver, no se pueden... las máquinas no hablan, las máquinas no dicen me duele la cabeza, tengo que ir al doctor. Usen instrumentos para poder determinar, controlar y monitorear los sistemas mecánicos, controlar las máquinas. Eso es lo que yo podría recomendarles a ustedes, y si hacen eso les va a ir muy bien en su experiencia profesional. Un fuerte aplauso al ingeniero Alejandro Klaus, su presentación. Igualmente agradecemos a todas las sedes que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias jóvenes.